¿Se ve bien, Jaime, cierto? Sí. Se ve completo, ya. Sí, se ve bien, ya. Muchachos, la clase de hoy va a hacer referencia a formas y sistemas de gobierno. Vamos a hablar de algunos. Vamos a ver una teoría bien antigua, que es de las primeras que surgió, pero que nos permitiría entender cómo podemos diferenciar un buen gobierno de un mal gobierno, ¿ya? Y también en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre las características del Estado chileno, de la organización jurídica, administrativa que tiene este país, ¿ya? Para así después poder introducir en las semanas venideras lo que son los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y después terminar el año con lo que tiene que ver con la constitución política de este país, ¿ya? Que sean los grandes temas, las grandes temáticas que nos van a ir quedando en lo que nos va quedando de año. Así que el objetivo es caracterizar las diversas formas de gobierno y en específico Chile, ya cómo cómo se está organizado desde un punto de vista jurídico, y eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Estamos en la semana 24. Bien. La clase anterior ustedes recordarán que lo que desarrollamos tiene que ver con la idea de formación ciudadana, conceptos claves de formación ciudadana, hablamos sobre algunos pensadores, teorías y cómo siguen vigentes en la actualidad, tipos que escribieron en el qué sé yo, 1650, 1700 escribieron y siguen vigentes hasta la actualidad, ¿ya? Y por último hablamos un poquito de lo que es la democracia como forma de gobierno en particular, ¿ya? Y los tipos de democracia que existen. Recordando que en el caso particular de Chile nosotros tenemos una democracia de carácter semidirecta. ¿Y por qué semidirecta? Recuerden que en Chile nosotros generalmente como ciudadanos nuestra participación en la política formal tiene que ver con la elección de representantes. Presidente, senador, diputado, gobernador, alcalde, concejal. Ellos son los que toman las decisiones por nosotros. Pero existen instancias particulares donde nosotros tenemos la palabra final, como en el caso de los plebiscitos, que es el nombre que reciben en Chile, los plebiscitos. Por ejemplo, cuando hicimos un plebiscito en el año 88 para decidir si queríamos 8 años más de Pinochet o queríamos un nuevo gobernante, lo que hicimos el año pasado, en esta fecha aproximadamente, cuando votamos por querer una nueva constitución. ¿Ya? Y lo que haremos probablemente cuando esta nueva constitución esté lista, vamos a tener que votar en un plebiscito de salida eh, para ver si la aceptamos o no. ¿Ya? Ahora, vamos a ver sobre la teoría del Estado o cómo se organiza un territorio según un filósofo griego. ¿Ya? ¿Y por qué me tiré Aristóteles? Porque es la que generalmente se enseña, que es la más básica, ¿ya? Y que tiene un concepto bien clave que tiene que ver cómo distinguir un buen gobierno de un mal gobierno, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar en este primer momento. Esta teoría que propuso un filósofo griego en el siglo III antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, ¿ya? Que es Aristóteles. Para Aristóteles, el Estado estaba constituido por una agrupación de familias. Eran un grupo de familias que se ponían de acuerdo de vivir en un espacio, ¿ya? Y vivían buscando el bien común. El bien común, recuerden que hace referencia a el buscar lo mejor para nuestra comunidad y así también poder potenciar las habilidades que nosotros tenemos. O sea, dar los espacios, las instancias para poder desarrollar las virtudes que se nos entregó o con las que con lo que nosotros fuimos concebidos, con las que nacimos. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien tiene la virtud o la habilidad de ser bueno para la pelota, bueno, que pueda explotar eso y vivir de eso. Como Messi. Como el cabro chico Tocopilla. ¿Ya? Quizá alguien nació con la virtud, con la capacidad de la enseñanza, de ser una persona buena explicando. Bueno, ese tipo probablemente se va a convertir en profesor, en mentor de alguien. Quizá yo nací con una excelente capacidad física para, no sé, para trabajar la tierra. Bueno, me convertiré en un agricultor a todo así espectacular y sacaré los mejores frutos de la tierra, ¿cachai? Es desarrollar mis potencialidades. Da lo mismo cual sea, pero obtener la oportunidad de desarrollarla. Todo esto enmarcado en los derechos y deberes que tienen las personas. ¿Ya? ¿Ok?
aquí hay que hacer una distinción porque estamos hablando de Grecia. En el mundo griego tenía particularidades que son distintas a las nuestras. Por ejemplo, sujetos de plenos derechos y deberes eran solamente los varones, que fuesen mayores de edad, que tuviesen la capacidad de leer y escribir, que tuviesen una propiedad, un bien inmueble, ¿ya? O sea, no era para todos por igual. De hecho, aquí las mujeres quedan excluidas porque las mujeres son personas de segundo orden, cuyo rol fundamental en la sociedad griega era la procreación y la crianza en la primera infancia. Y si tenías una hija mujer, bueno, era que la formara para seguir este patrón. Y si era un hijo varón, bueno, lo criaría en un primer momento con amor y con cariño, y después sería el hombre quien se encargaría de educarlo. ¿Educarlo para qué? Para prepararlo para esta vida donde tenía obligaciones y también tenía privilegios. ¿Ya? ¿Y qué pasaba si yo no tenía esos elementos, por ejemplo? Bueno, no era un ciudadano completo, era un ciudadano incompleto. O sea, podía quizá escuchar, pero no podía opinar. No podría optar un cargo. ¿Ya? Por ejemplo, piensa que en esta época existía la esclavitud. ¿Ya? De hecho, se entendía que una persona que no fuese de color solamente podía caer en la esclavitud por deuda. Si yo no tenía cómo pagar mis cuentas a un acreedor, supongamos que la representación de aquí está el Jaime, está en la clase acá, que es el presencial. Vamos a suponer que ya, el Jaime me dijo, ¿sabe qué, profe? Estoy agachado con deudas, profe, tiene ahí unas monitas que ver. Ya, ¿cuántas, compadre? Sonaban, me dice, ya, 500 lucas. Ya, vamos a firmar un pagaré, ¿cachai? Un vale, donde se indica todo. Ah, listo, dejamos firmado, toma. Pa. Pasa el tiempo, oye, Jaime, ya, pues, paga lo que de ahí. No, profe, es que no puedo, no puedo. Bueno, ¿no tenéis cómo pagar? Pasáis a ser mi esclavo. Y esclavo por deuda. ¿Esta esclavitud por deuda se podría eliminar? Sí, en algún momento se podría eliminar si es que tú lograbas juntar la plata suficiente para pagar la deuda, con los intereses respectivos. Pero no era muy común. Ahora, ¿quién era esclavo? Era la gente de color. En esta época se entendía que había gente para gobernar y gente para ser gobernado. Había gente había gente que estaba destinada a mandar y gente que nacía para ser mandada. Y la gente de color, la gente del África, no, vamos a decir, de tonalidad oscura, ya para que no me tilden de racista cuando vean el video después, porque de verdad, o sea, es que en la antigüedad se habla de la gente negra, de raza negra, ¿ya? Pero hoy día este concepto está siendo cuestionado, ¿ya? Ellos se entendía que eran intelectualmente inferiores, por lo tanto tenían que obedecer y eran excelentes esclavos. Era una gente que había nacido para ser esclavizada por el superior. Esa era la lógica de esta época. Por eso hablamos de los derechos y deberes. ¿Ya? Se entiende que un esclavo no tiene el esclavo no tiene ni derechos, pero tiene obligaciones. En cambio, el ciudadano común, el ciudadano pleno, tiene derechos también. ¿Ya? Ahora bien, según Aristóteles, ¿por qué la gente se asocia en familias? Para buscar el bien común, y este bien común se logra asegurándonos derechos y deberes fundamentales, básicos, asegurándonos cierto límite de protección. ¿Por qué? Porque lo fundamental es la sobrevivencia. Nosotros nos juntamos, nosotros convivimos en comunidad para sobrevivir. Porque lamentablemente para algunos no podemos vivir por nuestra cuenta, no podemos vivir aislados del mundo. Directa o indirectamente entramos en contacto con el otro. Profe, ¿cómo en Japón existe esta gente que vive encerrada en su casa y no salen años? Que existe un fenómeno bastante común que sea allá, que eso, no me acuerdo cómo se llama, pero que viven encerrados, los hikikomoros, no sé si se llaman. Los tipos de verdad que existen que los tipos viven en su cubículo, en su departamento chiquitito, y tienen llenos de basura, ni siquiera sacan la basura. ¿Ya? Pero ellos entran en contacto con el mundo porque ellos se meten en una aplicación de delivery y le dicen, oye, déjame la comida acá. Y se dejan en la puerta de la casa. O sea, entran de una manera bien indirecta, pero entran en contacto con el mundo. Consume productos procesados, elaborados. Quizás el tazón, ese maruchan que todos conocen, que el ramen instantáneo que le echa agua está listo para comerse. Ya, por eso lo generó una fábrica donde había un operario humano que estaba manejando quizás por computadora el proceso. ¿Ya? La ropa que viste fue hecha por otra persona.
O sea, indirectamente entramos en contacto. Cuando yo me refiero en el fondo, estar aislado del mundo es que no tener nada de eso. Tú abandonaste eso, te fuiste en pelota a la mitad de la nada, cazaste un animal, le sacaste la piel y te hiciste la ropa tú, construiste tú tu casa, cultivas tú tu alimento, consigues tú tu agua. Eso es ser totalmente autosuficiente. Y ninguno de nosotros tiene las capacidades ni las habilidades para hacerlo. ¿O la podríamos tener? Sí, pero nos costaría mucho y probablemente nos veríamos mucho más expuestos a los riesgos. ¿Ya? Así que entonces, lo que ocurre es que nosotros buscamos sobrevivir en colectivo, en comunidad, porque así nos aseguramos nuestra defensa, porque al vivir en sociedad existen en el fondo normas. Estas normas disminuyen los delitos, disminuyen los crímenes. ¿Ya? Porque yo soy consciente, o me la voy a pensar 2, 3 veces, si quiero entrar a robar un lugar porque estoy falto de lucas, porque sé que me pueden pillar y me puede caer la teja. Y puedo terminar en la cárcel. No de pasadita, sino que de unos cuantos años. ¿Ya? Y también me asegura mi alimentación, porque yo creo que ninguno de nosotros es un experto agricultor para poder cultivar todo lo que uno come. Quizá podéis tener tu huertita con tomatitos cherry, con albahaca, con cibulet y cosas por el estilo. Pero no te veo capacitada para, no sé, para plantar un repollo en el jardín de tu casa. Un repollo, una calabaza o zapallo amarillo, como le llaman. Ya que el zapallo de la sopaipa. No te veo capacitado para pasarlo. Para hacer una sequía, todo un riego. No. ¿Ya? Por eso nosotros vivimos en comunidad, porque hay gente que se especializa en eso. Y eso te explica, en el fondo, el por qué es tan importante distinguir, definir el cómo nos vamos a gobernar o o de qué manera se nos va a gobernar. Porque en el fondo, acá, en esta agrupación de familias que nosotros podríamos llamar también sociedad, la sociedad no se manda por su cuenta. No existen jefes tribales, así como que cada uno ande por su lado, sino que nos organizamos de tal manera de tener una cabeza, un líder que designe o diga lo que vamos a hacer, y es más fácil que nosotros podamos dirigir nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, el Estado lo que establece es una serie de principios base para asegurar la sobrevivencia de las personas, quienes serán dirigidas por otros. Esta conforma el gobierno. ¿Ya? Dicho gobierno puede tener variadas formas. Aquí vamos a entrar a ver el tema del gobierno, del buen gobierno o del mal gobierno. ¿Ya? Las formas de gobierno, según este filósofo que está abajo, que es Aristóteles, pueden ser puras o pueden ser impuras. Las formas puras, la característica principal es que aseguran el bien común. Es decir, tienden a asegurar que nosotros como sociedad mejoremos en nuestras condiciones de vida. Nos permitirá dar un espacio para vivir de mejor manera del cómo vivíamos. ¿Ya? Eso es pensar en el otro. ¿Ya? No es pensar solamente en tu ganancia, en tu beneficio personal, que es por lo general a lo que nosotros hemos estado acostumbrados o se nos ha incentivado en la sociedad actual. En la sociedad actual, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo súper individualista. ¿Ya? Porque así se nos enseñó, así se nos educó, así se nos formó. Siempre se nos ha formado muchas veces mirando al otro, mirando a la competencia. Oye, tenés que ser siempre el primero en todo, siempre tenés que ser el mejor en todo. Nunca te dicen tienes que ser feliz con lo que haces. Sí, de hecho, piensen ustedes, quizás los que son mayores, que sé que hay gente aquí que es mayor, que tiene mi edad un poquito más, o un poquito menos, y los más chicos. Probablemente muchos de ustedes siempre les dijeron eso. Tienes que ser el mejor en lo que hagas. Nunca te dijeron tienes que ser feliz con lo que hagas. ¿Ya? De hecho, por eso probablemente, estoy le hablo a los más jóvenes, o quizás también a los mayores, quizás los que son padres o madres, siempre han pensado, imagínense ustedes, quizás ya su hijo, su hija mayor, llega y te dice, viejo, vieja, quiero estudiar teatro. ¿Cachai? Pero, sí, y como, quiero entrar a estudiar teatro o danza. Y tú, a ver, ¿tú crees que te pagué un colegio para qué? La típica respuesta.
Nunca te preguntaste si realmente lo que tu hijo quiere hacer es eso. No, tenéis que ser ingeniero, tenéis que ser abogado, tenéis que tener una profesión, ¿cachai? Yo te lo digo por experiencia propia, o sea, dije que quiero ser profesor, fue como, ¿cómo voy a ser profesor? De hecho, yo primero quería ser periodista, ¿cómo voy a ser periodista? Búscate carreras con plata. ¿Y para qué? O sea, uno igual se lo piensa porque uno, obviamente, cuando está trabajando es como, ¿por qué quizás no estuviera una carrera con más lucas y tenía quizás una vida más holgada, más tranquila? Pero ¿seríais feliz? ¿Serías feliz, cachai? O sea, yo podría haber, de hecho, yo soy súper honesto, yo podría haber entrado a estudiar ingeniería, el puntaje me da para estudiar ingeniería, pero no habría sido feliz, porque de hecho fui negado para las matemáticas, pero me iba bien en física. Eh, pero, ¿qué? ¿Cachai? O sea, también va por eso. Bueno, ahí entramos en el tema del bien común y de la felicidad. O sea, por eso te digo, ahí siempre estamos pasando en el bien común. El bien común, generalmente, uno como sociedad, o la sociedad lo tiende a pensar como, muchas veces lo asocia a progreso económico, a tener más lucas, a poder comprar más cosas, pero nunca se piensa en la calidad de vida de la gente. En si es feliz, si está contenta con lo que hace. No, lucas. Generalmente nosotros, ¿por qué? Porque hemos sido educados bajo esa manera. ¿Ya? Así que eso es un tema bien importante que incluso lo podemos extraer desde acá. No sé cómo llegué ahí, pero llegué ahí. ¿Ya? Entonces están las formas puras que apuntan al bien común. Generalmente Aristóteles plantea que la monarquía, la aristocracia y la democracia son formas puras de gobierno porque tienden o deben tender a apuntar hacia el bien común, a apuntar hacia eh, una sociedad mejor. Entendiendo que da lo mismo si es la gente quien decide a su gobernante o tenemos un rey. Eso no debiese afectar el resultado. Porque si un rey gobierna de manera justa, pensando en el progreso de su gente, en mejorar las condiciones de su gente, es un buen gobernante. ¿Ya? O sea, eso va a dar lo mismo. Lo que ocurre, lamentablemente, es que generalmente eso va a termina degenerándose o corrompiéndose. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ve sumamente con mucho poder, la persona se siente intocable. Es lo que creo que alguna vez lo conversamos. Creo que se le planteé este ejemplo. Ese compañero de pega, ese amigo que tú tuviste cuando chico, o ese amigo de pichanga que tuviste, ¿cachai? Que era igual que tú y después de un partido era capaz de sentarse contigo en la mitad, en la vereda de la calle y tomarse una Coca-Cola de Express, ¿cachai? De gamba en aquella época, y después irse juntos para la casa caminando o en micro. Cuando creció, obtuvo más poder y logró ascender, dejó de ser tu amigo, se juntó con otro grupo de gente y no se tomaba una Coca Express sentado en el suelo, sino que iba a un restaurante a tomarse un agua mineral de 20 lucas y andaba en un auto del año y no podía capaz de subirse un amigo. O sea, porque el poder te corrompe, el poder te hace sentir distinto al resto. Y tú quieres seguir manteniendo esa diferencia y cuando sumado a esa diferencia logras ver que tienes impunidad frente a lo que haces, te corrompes. Y vas a dejar de gobernar pensando en la gente y vas a gobernar pensando en ti. En tu beneficio, en el beneficio tuyo y de tu gente cercana, no en el beneficio de la sociedad. Te importa un rábano la sociedad. Te va a importar un rábano. Lo que te va a importar es que en el fondo tu cuenta bancaria crezca, que tu familia esté bien, pero ¿y el resto de la gente? Y si eso tiene que ver también con el egoísmo propio de la sociedad. Por eso digo, a nosotros por lo general como sociedad, como personas, nos han criado de esa manera porque la influencia, la sociedad, el mundo ha girado hacia allá, ha girado hacia un mundo pensando en la competencia, ha girado hacia un mundo que piensa en el fondo la superioridad por sobre el otro, el ser capaz de imponerte frente al otro. No pensado de la lógica de, oye, quiero ser mejor, o sea, quiero ser feliz con lo que hago. Porque la sociedad te impone eso, ¿por qué? Porque lamentablemente no podemos vivir de la felicidad. Y eso es una realidad. De hecho, como dice coloquialmente, con plata baila el monito. ¿Ya? Tú podrás ser muy feliz con lo que haces, pero si no tienes cómo vivir, porque las deudas no se pagan solas. ¿Ya? Y eso también tiene que ver, o sea, ahí hay como un cruce, una pugna bastante importante entre estos dos temas, que cuesta mucho buscar el equilibrio de las cosas. ¿Ya? Bueno, cuando ese bien común degenera hacia un bien personal o un bien de un grupo pequeñito, pasamos de una forma pura a una forma impura.
Y las formas impuras de gobierno son la tiranía, la oligarquía y la demagogia según Aristóteles. Son formas de gobierno en las cuales nosotros como sociedad lo que tendemos a hacer es pensar en mí por sobre el resto. ¿Ya? Bien. Perdón. Ahí sí. Ahora, vamos a ver la primera división, la primera característica, porque estas van en paralelo. ¿Ya? Por ejemplo, la monarquía, cuando se degenera, se convierte en tiranía. ¿Ya? De ahí viene la expresión el tirano. Por eso a Pinochet le decían el tirano. ¿Ya? No por tiranosaurio Rex, sino que porque el tirano, la tiranía, fue una forma de gobierno que surgió en la antigua Grecia, donde un gobernante gobernaba para su beneficio propio. ¿Ya? Bueno, tanto en la monarquía como en la tiranía, el poder recae en una persona. Tenemos un gobernante que tiene amplios poderes. Por lo general, estos monarcas, estos tiranos tienden a ser dinásticos. ¿Qué se refiere con dinástico, profe? Que es un poder que se va heredando de generación en generación. Así era la antigüedad. ¿Ya? Por ejemplo, si mi abuelo fue el gobernante, el poder pasó a mi padre, de ahí va a pasar a mí, de ahí va a pasar a mi nieto, después va a pasar a mi bisnieto, a mi tataranieto y así. Se sucede de generación en generación. ¿Ya? Profe, si usted no tiene hijos, bueno, pasar a mi hermano, no llevo hermano, bueno, a un familiar directo. ¿Ya? En el fondo el poder queda el poder como gobernante se traspasa dentro de la familia. Ya por eso hablamos de dinastía. Entonces tú con eso escuchas hablar de la dinastía de los tantos. Sí, de la Ching, la Ming, la Yuan, pero, por ejemplo, incluso hasta nivel coloquial tú escuchas hablar, no, esos son de la dinastía, esos son de la... O cuando habláis de una familia en particular, por ejemplo, no, esos son los tantos, ¿cachai? Y papá y dijo que el papá fue malo, el pato malo, el hijo es pato malo y el nieto es pato malo, ¿cachai? Es como dinástico, como de generación en generación. ¿Ya? Cuando un gobierno es monárquico, cuando el poder que tiene, el poder que obtiene, lo utiliza para el bien común, para en el fondo hacer que la gente viva de mejor manera. Y cuando se corrompe, se convierte en tiránico, porque pasa a ser del bien personal. Por ejemplo, a Pinochet se le denominó el tirano porque cuando él gobernó, el poder lo concentraba principalmente él. ¿Ya? Y Pinochet, todos sabemos que no gobernó para el bien de los chilenos. O sea, se un hecho de la causa. O sea, más de 2.000 detenidos, 3.000 detenidos desaparecidos, no, casi 3.000, 4.000 ejecutados políticos, 1.000 y tantos detenidos desaparecidos. O sea, no te hacen un buen gobernante. ¿Ya? Y sobre todo cuando después empezamos a descubrir todas las cuentas bancarias que tenía por fuera, ¿ya? Con hartos millones de dólares por ahí mal habidos. Por ejemplo, eso te habla de una persona que gobernó para su beneficio personal y para el beneficio de aquellos que pensaban como él. Eso no es un buen gobernante, no es un buen monarca. Un buen gobernante bajo esta lógica sería un rey que pensara en el bien de la gente, que fuera un líder positivo. ¿Ya? Por ejemplo, un tipo de líder de estas características habría sido, no sé si ustedes vieron la película 300 o el cómic 300 o conocen la historia, bueno, habría sido el rey de Esparta, Leónidas, que gritaba, ¿This is Sparta? Ya, él. ¿Por qué? Porque en el fondo él encarnaba los valores propios del gobernante de la época, ¿cachai? Era un tipo valiente, guerrero, ¿ya? Que tenía, en el fondo que tenía una familia, que se preocupó, en el fondo él fue a combatir y arriesgó su vida y termina muriendo para defender a su gente, ¿ya? Cuando lleva a los espartanos a luchar contra los persas. No fueron 300, ya fueron más de 300, es parte del mito que fueron 300. Fueron más de 300, ya las Termópilas no fue tan así como te la pinta el relato de la película, que la película está inspirada en un cómic que se llama 300, ¿ya? Que hace referencia, toma algunos elementos de la historia de Leónidas. ¿Sí? Pero esto, profe, pasa, o sea, las guerras médicas pasaron, los griegos se enfrentaron a los persas, sí, pero no tenemos un relato tan preciso, así como decirte, fueron 300 la orilla del acantilado y empujaron hacia el... No. Eso también es parte del rato que venden, así, de la cultura pop. Pero sí, ser un monarca significa gobernar con esos valores, por ejemplo. Ser una persona valiente, que va al frente, que lucha por su gente,
por aquellos que tiene que defender, ¿cachai? O sea, va por esa lógica, ¿ya? Abajo está la explicación más bien escrita. Dice, una monarquía se define como un sistema de gobierno donde el poder recae en solo una persona que pertenece a una dinastía, por lo general, ¿ya? Una familia que tiene el poder y que este es traspasado de generación en generación. Eso es una monarquía, ¿ya? En este sistema, en teoría, se busca el bien común de aquellos que viven en los dominios del monarca. O sea, el rey no se va a preocupar de todo el mundo, sino que se preocupa de aquellos territorios que tiene a cargo. Si yo fuera, por ejemplo, el rey de Quillota, yo tendría que preocuparme de los dominios, de toda la gente que vive en mis dominios, toda la gente que vive en Quillota, y asegurarle el bien común. O sea, por ejemplo, si veo que los problemas están en la vivienda, bueno, asegurarles vivienda. Asegurarle un acceso a la vivienda justo, equitativo, a un precio razonable, no los precios irrisorios que se pagan ahora, donde piden 40 millones por un departamento de 2 piezas a un baño. Y de hecho, chicos más encima. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si los problemas fueran con alimentación, bueno, asegurarte que todos tengan un plato de comida al día, un buen desayuno, un almuerzo y una cena. Esos son un buen monarca. Cuando, por ejemplo, si yo fuera monarca de Quillota y viese esos problemas y no me preocupo, solamente me preocupo, ¿cachai?, de enriquecer mi cartera, soy un tirano. La segunda clasificación, denme un segundito que yo quiero ver algo. La segunda clasificación tiene que ver con la aristocracia y la oligarquía. La aristocracia viene de Aristoi. ¿Y qué es esta cuestión, profe? Aristoi significa los mejores. Vamos a hacer la definición en griego. Entonces la aristocracia es una forma de gobernar donde el poder recae en los mejores. ¿Qué vamos a entender por los mejores? La gente más apta, la gente más idónea, ¿ya? De hecho, en la antigua Grecia, uno de los filósofos griegos, que es Platón, Platón establece que, o para él la república, en la forma de gobierno tenía que ser una república de aristócratas, en el fondo, donde gobernaran los más aptos, y para él los más aptos eran los intelectuales, eran los filósofos, era la gente que se dedicara a pensar. Porque eso es lo que hacen los filósofos, no es que no hagan nada. Porque uno por lo general tiene la caricatura de que el filósofo es un vagoneta, que está echado, así como onda todo desalineado con el profe de historia, ¿cachai? Que de hecho somos primos cercanos porque somos parte de la humanidad. Y es porque nosotros los gente nos dedicamos a pensar. Nuestra pega es pensar las cosas. Y pensar las cosas que la gente común no piensa. Y que es pensar decisiones importantes, por ejemplo, decisiones de un país, qué hacer con el territorio, de qué manera nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer con determinados temas. Y esas son decisiones que se toman. Y las toman, le dicen tomar a la gente más idóneas, los más aptos. De hecho, por lo general, cuando uno le pregunta a la gente, y me ha pasado que yo he hecho esta pregunta en clase, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que debiese gobernar, da lo mismo que gobierna cualquier persona? ¿O tendría que gobernar gente? ¿Ustedes creen que un mejor gobierno sería con gente con más educación? Que mientras, por ejemplo, si la persona tiene, mientras más estudios tenga esa persona, más preparada está para gobernar. ¿No? Ya. Hay mucha gente que piensa eso. ¿Por qué? ¿Por qué les planteo esto? Porque la aristocracia tiende a caer en eso. O sea, yo soy la persona, yo me dediqué, me especialicé, me perfeccioné en esta área, así que soy el más indicado para tomar la decisión. ¿Cachai? Así piensa la aristocracia. Se piensa que esa gente que es la más indicada va a pensar siempre en el bien de la comunidad, en el bien de los suyos. Porque para tomar decisiones hay que saber qué efectos tiene la decisión. Yo te digo, por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué cuando hay crisis económica no se imprimen más billetes? Porque uno piensa, ¿por qué no se imprime más dinero? Cuando faltan las lucas, ¿por qué no se imprime más lucas? Ya. Por ejemplo, tú no serías capaz entonces de dar respuesta a esa problemática. Pero, por ejemplo, probablemente un economista sí. Hasta yo te lo puedo decir porque también lo sé, porque también tuve que estudiar economía. Que es tan simple que se entiende que todo dinero que se imprime tiene que tener un respaldo. O sea, si yo voy a imprimir 1.000 millones de pesos, tengo que tener un respaldo equivalente a 1.000 millones de pesos. En el pasado ese respaldo estaba en oro o en metales preciosos. Hoy día ese respaldo está en los activos que tiene el país, en empresas. Ya, porque ¿qué pasa si yo imprimo dinero sin tener ese respaldo? Eso se le llama una emisión inorgánica y eso genera inflación. Y eso hace que en el fondo el kilo de pan que hace un año costaba 1.200 ahora cueste 1.600. ¿Cachai?
Es por eso. Pero para tomar esa decisión tienes que saber. Entonces, ¿será importante que gobierne gente que se maneje en el tema? Ya, pero es que, y yo te digo al revés, pues. Pero, pongamos, a veces muchos estudios ¿Ya? no saben realmente lo que necesita el pueblo. ¿No? Ya, ok, sí, sí entiendo lo que hay, que en el fondo... Yo estamos en un caso, yo ahí en el albergue hay monitoras mías que están haciendo la práctica. ¿Ya? Y se llegan a mí, que yo no tengo estudio, y yo sé más de las cosas que pasan en el albergue y le enseño yo a ellos. Pero igual ella me llama por eso. Pero yo sin estudiar sé más cosas que ella. Ya, pero es que... Sí, sí, pero en el fondo, pero igual tú sabes. Sí. Es que tú tienes otro tipo de saber. ¿Okay? Y ahí está el punto. Es por eso que no se colocan tantas como exigencias para hacer cargo público. Porque hay gente que tiene otro tipo de conocimientos, ¿cachai? Que son habilidades aprendidas por la experiencia, por lo vivido. ¿Ya? Pero en esta época, esa era una forma que se pensaba de que esta gente iba a conocer eso también, iba a saber. Y por lo tanto iba a gobernar pensando en la gente, en lo que más necesitaba la gente. ¿Ya? Cuando esta gente, este grupo chiquitito, porque además los aristócratas son un grupo chiquito, no es que toda la gente pertenezca a este grupo, sino que es un grupo pequeñito que tiene el conocimiento, comienza no a pensar en la gente, sino a pensar en su beneficio personal. Esto se transforma en una oligarquía. Es por eso que nosotros, cuando el próximo año, Dios mediante, estén ustedes acá, o esté yo acá, u otro prefecto acá, en algún momento de la historia de Chile te va a hablar sobre la república, sobre el parlamentarismo, y te va a hablar de la oligarquía chilena. Y la oligarquía es un grupo pequeño que tiene el poder para sí mismo. ¿Ya? Y en el fondo, donde este grupo pequeño que gobierna para sí mismo. Que fue lo que hizo el Parlamento chileno a finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Ya? Por eso le llama también la república oligárquica. Porque eran un grupo pequeñito, todos muy parecidos entre ellos, con estudios, con conocimientos, que se consideraban los más idóneos para gobernar, pero gobernaban para ellos. Y esta es la diferencia. Recuerde siempre que las formas puras van a tender a el bien común, al bien de la comunidad, en el fondo a mejorar las condiciones que tenemos. Y la forma impura va a tender a mejorar la condición solamente de aquel grupo del cual esté interesado. Por eso la imagen que está acá al costado, en la imagen que está aquí te dice, un ejemplo de oligarquía lo encontramos en la clase política chilena de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que sobreponía su beneficio personal por sobre el de los ciudadanos, reflejado en las acciones que llevaba a cabo el Congreso Nacional, a tal punto que esta época es conocida como parlamentarismo. Cuando el Parlamento chileno no aprobaba las leyes sociales en esta época, que te permitían tener descanso dominical, trabajo de 8 horas, suprimir el trabajo infantil, porque les afectaba su bolsillo, es gobernar para su beneficio personal. Y eso cae en la oligarquía. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy siguen siendo una oligarquía. O sea, piensa, por ejemplo, cuando ellos imponen, por ejemplo, su visión religiosa por sobre la libertad de la gente, es gobernar de manera oligárquica. Porque nosotros como país nos definimos como un país que no tiene una religión oficial. Por lo tanto, ¿por qué tengo que imponer un criterio religioso, por ejemplo, al resto de la sociedad? Cuando se entiende que la sociedad es laica, ¿por qué tengo que quitarle la libertad a esa persona? Por ejemplo, del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, de que ellos se puedan casar libremente. ¿Por qué debiese? Que exista no significa que todos nos vayamos a buscar a nuestro mejor amigo y nos vayamos a casar y nos demos un beso en público. ¿Cachai? O sea, no tiene por qué. O sea, que se apruebe algo no significa que vaya a ser obligación para todos. ¿Ya? O por ejemplo, la interrupción del embarazo. Que se apruebe no significa que todas las mujeres vayan a ir a hacer fila para interrumpir su embarazo. O sea, de hecho, el primer debate presidencial, cuando el candidato José Antonio Gas dice que en los países donde se aprobó esto hay una mayor mortalidad de mujeres en estos procesos, es mentira. De hecho, saltó el tiro de Twitter con todos posteando los gráficos que dicen que es mentira. ¿Ya? Pero lo que vamos es por qué tienes que imponer tu creencia religiosa al resto de la gente. Porque si la mujer quiere interrumpir su embarazo, lo va a hacer igual, de manera legal o ilegal lo va a hacer. Y esta decisión, y ella cargará con el estigma social, y ella la va a cargar. No voy a hacer yo, no vas a hacer tú. Es el problema de esa persona. ¿Sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, el tema de las libertades.
¿ya? Eso también probablemente lo vamos a tocar un poquito más adelante. Bueno, una aristocracia es una forma de gobierno donde el poder recae en aquellos que son considerados los más aptos, ¿ya? Y que gobiernan pensando en el bien común. Mientras que una oligarquía es una forma de gobierno, una forma de gobernar donde el poder recae en un grupo pequeño que se preocupa solo de su beneficio personal. Vamos por el último. La democracia y la demagogia. ¿Ya? Demos, recuerden que es pueblo o gente. Y la democracia es una forma de gobernar donde el poder recae en el pueblo, ¿ya? El pueblo es quien escoge las autoridades, es el pueblo quien va a elegir una persona. ¿Y por qué yo elijo una persona por sobre otra? ¿Ah? ¿Cómo fue la pregunta? Dije, ¿por qué cuando yo tengo dos candidatos o varios candidatos, por qué escojo a uno por el resto? A ver, pero es que, mira, ¿a ti qué te dice que es la persona más sabia, que sabe más o que está más preparada? Porque probablemente lo escuchaste hablar, escuchaste lo que tenía que decir, escuchaste sus ideas. En el fondo, tú escoges una autoridad según tu creencia, según lo que tú piensas que es lo mejor. Y según lo que tú crees que es lo mejor, tú vas a escoger a tal o cual persona. Volviendo al ejemplo por ejemplo, de los candidatos actuales. Por ejemplo, si una persona cree que lo fundamental son los valores tradicionales, mantener la religión viva y en la defensa de las Fuerzas Armadas y de Orden, probablemente esa persona va a votar por José Antonio Cast, que es el candidato que tiene ese alineamiento. Si alguien cree, si alguno cree que lo fundamental es quitarle las empresas a los poderosos, pasárselas al Estado y que el Estado produzca todo, va a votar por Eduardo Artes, te dando el ejemplo, da lo mismo, lo que tú creas. ¿Ya? Si alguien, por ejemplo, cree que lo importante es descentralizar el poder, que pase a las regiones, tengan más protagonismo, que hay un sistema de salud universal donde no existan INSAPRES, sino que todo eso pasa al Estado y el Estado entregue un gran sistema de salud único, gratuito, va a votar por Gabriel Boric. Y así va ahí. En el fondo, según tu creencia, según lo que tú pienses que es lo más idóneo, vas a escoger a tu candidato y para eso tienes que escucharlo. Para eso el candidato tiene que llegar con el mensaje, ese mensaje tiene que pegarte. ¿Ya? Y ahora eso en el fondo te va a decir, entonces tú sabes que si sale tal candidato, ese candidato va a ir con esta idea. Bueno, cuando este candidato va con esa idea por lo general apunta al bien común, apuntan al bien de la sociedad. Porque siempre te escuchas, porque queremos un Chile más justo, porque queremos un Chile más limpio, porque queremos un Chile sin filas en los hospitales. Voy a escuchar eso en todos los candidatos, porque apuntan al bien común. Y eso es lo que la gente quiere escuchar también. Si el candidato logra llevar a cabo eso, va a gobernar pensando en el bien común. Ahora, si el candidato cambia todo su programa y piensa solamente en su beneficio personal o en el beneficio de una minoría, va a convertirse en un demagogo. Y la demagogia es eso, la demagogia es la degeneración de la democracia. Cuando esa persona que llegó al poder debido o gracias a la voluntad popular no gobierna para el pueblo, se convierte en un demagogo. ¿Ya? El ejemplo que tenemos acá, bueno, coloqué como casos súper extremos que a ustedes no lo ubican mucho. La que está a la izquierda no es Michelle Bachelet, ¿ya? Es la canciller alemana que va a dejar el cargo en poco tiempo más. Ella ha gobernado prácticamente por 15 años en Alemania y ella siempre por lo general ha gobernado pensando en la gente. Ha tenido problemas, sí, pero siempre ha existido un pensamiento en el bien común de la comunidad, del pueblo alemán. De hecho, por eso Alemania sigue teniendo de los estándares de vida más altos del mundo, ¿ya? Una gran expectativa de vida. Han tenido también problemas, por ejemplo, ha tenido problemas que ha tenido que tratar, por ejemplo, el problema migratorio, pero siempre de cara a la ciudadanía. Nunca se ha ocultado. De hecho, una persona es súper austera, por ejemplo. Ella baja a comprar con su pareja, con su marido, bajan a comprar al kiosco, ¿cachai? Va a la feria. Y va con ropa común y corriente, ¿cachai? No va con un terno, con un traje que le haya costado una la cara. No, anda como que fue a comprar a Fashion Park, se compró un buzo, un pantalón y unas pantuflas y fue a comprar así. Y a la derecha tenemos actual presidente de Brasil. Por ejemplo, que él, en su mandato, prometió hartas cosas, pero al final terminó haciendo otras cosas. Por ejemplo, nunca se ha puesto a favor de la comunidad. Piensa en lo que ocurrió con él
tema del COVID el año que pasó y este año, cuando Brasil fue de los países más afectados a nivel mundial, cuando se pega declaraciones como, por ejemplo, los brasileños se vayan a la alcantarilla, así que están inmunizados contra el COVID, cuando se fue en contra de los gobernadores regionales o los estatales de Brasil. Recuerda que Brasil funciona de una lógica federal, tiene estados, que viene a ser algo así como las regiones nuestras. Se fue en contra de ellos porque ellos, los gobernadores regionales querían como más bien impulsar la política del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, las cuarentenas. Y este tipo estaba preocupado de que la economía se iba a estancar y sea mala suerte que se muera, lo más importante es la economía. Se convierte en un líder demagogo porque en el fondo está preocupado del interés político, económico de él y de la gente que lo apoya por sobre el interés de la comunidad. Eso es ser un demagogo. Eso es ser un demagogo porque él nunca fue capaz de decir, oye, ¿qué sabéis qué? Tienen razón, vamos a colocar medidas más extremas, vamos a prohibir determinadas actividades porque la población se está muriendo. Porque él le dio COVID y él no se murió porque él tenía las lucas suficientes para ir a una clínica privada, lo atendieron como rey. Pero la gente común, el brasileño común y silvestre, se terminó muriendo. Y se terminó muriendo ¿por qué? Porque no se establecieron todas las condiciones de seguridad sanitarias pertinentes. Y eso es lo que lleva un demagogo. Donald Trump también era un demagogo. Porque Trump en su discurso lo que hace es, en el fondo, hablarle a un sector muy chiquito de la sociedad y no preocuparse del bien de todos. ¿Ya? Y eso es lo que diferencia a un presidente democrático, a un gobernante democrático y a un gobernante demagogo. Porque el demagogo te habla muchas veces con falacia. No, que la economía, que loco, ahí no importa la economía, importa que la gente se salve. Hasta en ese sentido, hasta Piñera fue más avispado que este tipo. Porque bien entendió, sabéis que la cosa se viene pesada, hagámosle caso, pongamos cuarentena strict. Después las cuarentenas se prestaron para la chacota, que la fase 2, la fase 3 para la chacota, ¿cachai? O sea, levantaban la fase 3 para que serían los santiaguinos de vacaciones, cuando volvían dejaban las cosas en las regiones, y las regiones nos quedábamos con cuarentena. O sea, esas son las características que tienen estos sistemas. ¿Ya? Y esto es lo último que vamos a ver ahora, y con esto vamos a quedar, y ahora después poder presentar la pregunta esencial, ¿ya? Para dejar de introducir esto. Chile. ¿Qué es Chile? Bueno, sabemos que es un país que está en América del Sur, que según hoy día nuevas teorías conspiranoicas, Chile no existe, sino que todos los que vivimos en este país somos actores contratados, ¿ya? Y hacemos que vivimos en un país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la nación, Débora? No, porque está hablando, claro, también somos una nación porque tenemos una identidad, probablemente apuntaste a eso, ¿ya? Chile es una república. Una república es una forma de gobernar donde no existe un rey. Nosotros no tenemos un rey, ¿ya? Nosotros tenemos, en un comienzo tuvimos directorio supremo y en la actualidad tenemos presidentes. Presidentes que son electos democráticamente en un sistema de votaciones que se lleva a cabo en la actualidad cada 4 años. En el pasado fueron cada 6, después fueron en el más atrás fueron cada 5, ¿ya? Cada 4 años, ¿ya? Que no pueden ser reelectos de manera inmediata, tiene que haber un lapso entre medio de sin reelección, pero también tenemos otras autoridades además del presidente. Tenemos alcaldes que son electos democráticamente cada 4 años, gobernantes que son electos democráticamente cada 4 años, consejeros regionales que son electos democráticamente cada 4 años, que viene ahora la elección de consejero regional en noviembre. Tenemos diputados que son electos democráticamente cada 4 años con un máximo de 2 reelecciones, al igual que los alcaldes y los concejales. Perdón, 3 periodos. Y tenemos también senadores que son electos democráticamente cada 8 años, y esos tienen los máximos de una reelección. Perdón, una reelección, otros son cada 2 reelecciones. También tenemos gobernadores regionales, GORES, que aparecen en la actualidad, que vienen a reemplazar la figura del intendente, que también son electos cada 4 años. ¿Ya? Lo único que nos va quedando como figura designada por el presidente a nivel regional es el gobernador regional, provincial, que probablemente también va a desaparecer con el paso del tiempo. ¿Ya? Fondo, tenemos autoridades que son electas por la gente. ¿Por qué? Porque entendemos que el sistema republicano
el poder, al igual que la democracia, tiende a recaer en la gente. Y somos nosotros, aquellas personas que cumplimos con los requisitos para poder participar en esto, participamos a través de una votación. ¿Ya? Una votación que hacemos en un día en particular, donde vamos a un local, firmamos un registro, tomamos un lápiz, marcamos en una papeleta una opción, sellamos y tiramos la urna. Y ahí en el fondo nosotros damos a conocer nuestro parecer por quién queremos que nos gobierne. ¿Ya? Pero no solamente hay autoridades o cargos públicos que son votados, sino que también hay unos que son designados. Por ejemplo, está el delegado regional, que viene a ser una figura como un contrapunto del gobernador regional, que era el antiguo intendente, ahora pasó a ser delegado presidencial en la región. Esa figura existe, que viene a reemplazar al intendente regional. Tenemos los ministros, los subsecretarios, ¿ya? Que son designados por el presidente porque son cargos de confianza, son los asesores directos del presidente, donde en teoría tendría que estar la gente más capacitada en esa área en cuestión, pero en la práctica son puros favores políticos. ¿Sino cómo te explicáis que generalmente los ministros de educación sean abogados y no sean profesores? ¿Ya? Que el ministro de Energía, ministro de Minería, no sea especialista en el tema. También, o sea, hay muchas temáticas ahí que en el fondo te chocan, así como que está ahí en cuestionamiento. ¿No? Pero son designados, ¿por qué? Porque hay un tema de confianza. Los directores de servicios, los secretarios regionales, los secretarios provinciales, los que son los seremis, o los directores provinciales, también son cargos designados por el presidente. También son cargos de favores políticos principalmente. O sea, eso es lo que estructura en el fondo a nuestra República Chilena, que tiene autoridades que son electas, autoridades que son designadas, y dentro de este espacio lo que está o lo que ordena todo son las leyes chilenas. Las leyes y la Constitución chilena ordenan todo esto. Todo este paraguas queda ordenado de esta manera. ¿No? Así que eso. Muchachos, vamos a quedar hasta acá por ahora. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. ¿No? Víctor, si puedes, corta por favor la grabación.